No me canso de ti, parte 8. Por otro lado, Tae-hoon se veía demacrado. No podía descansar desde que Seo-eun desapareció. Sentía que para su familia solo había sido un reemplazo del vacío que dejó su padre. Alguien que desde pequeño cargó con responsabilidades demasiado grandes. Y por eso había puesto toda su esperanza en Seo-eun. En esa luz que pensó que siempre estaría para él, porque todo lo que había soportado lo hizo por ella, por esa niña que alegraba sus días y que ahora se había ido sin dejar rastro. Cada rincón de su casa le recordaba a ella, incluso el jarrón roto frente a él, y eso lo consumía más y más. Por otro lado, el cuñado de Hugh estaba furioso, porque ese grillo se había atrevido a pedir un préstamo sin su consentimiento. Pero mientras tanto, Hugh, ya saturado de problemas, no quería cargar con uno más. Su hermana estaba en crisis. Su madre estaba enferma y su trabajo pendiendo de un hilo. Pero aún así había algo que le daba cierto consuelo. Saber que Tae-hoon también estaba sufriendo por la desaparición de Seo-eun. Aunque ahora sentía curiosidad por saber qué había sido de Seo-eun. Aunque sabía que ella no usa redes sociales. Así que decidió llamar a su trabajo. Ahí le informaron que había dejado la compañía, haciendo sonreír a esta rata callejera. Y estaba convencido que todo había sido gracias a él, pensando que el presidente la había desaparecido por su intervención. Y con esa satisfacción, ahora sí, decidió ir a buscar a Tae-hoon para burlarse en su cara. A la mañana siguiente, Tae-hoon volvió a visitar a su abuelo y se encontró con Han Seong, pero no estaba de humor para disculparse. Eso lo dejará para después, aunque el pobre guardaespaldas, que solo cumplía órdenes, casi termina pagando por su arrebato anterior. Al entrar a la oficina, Tae-hoon parecía listo para armar otra guerra, pero esta vez fue diferente, porque se arrodilló frente a su abuelo, dejándolo completamente en shock. Y sin rodeos le dejó claro que Seo-eun no era el tipo de persona que abandonaría a alguien sin motivo, y que si se fue, fue porque creía que él estaba sufriendo por su culpa. Esa escena hizo que Jae-fil recordara a su esposa, a su hijo, a su nuera y al pequeño Tae-hoon que una vez llenó su vida de felicidad, pero aún así su corazón seguía lleno de rencor. No podía olvidar que el padre de Seo-eun fue el responsable de aquella tragedia y le costaba aceptar que su nieto pudiera dejar eso atrás. Pero Tae-hoon, firme, le dijo que él ya lo había superado y que por fin él estaba en paz. Un poco más tarde, ya en casa, Jae-fil se reunió con su hija y le confesó que había visto cómo el corazón de Tae-hoon volvió a llenarse gracias a Seo-eun. Vio cómo su presencia logró sanar heridas que llevaba desde hace años. Y ante esto, Seong-hwa no dudó en cuestionarlo, preguntándole que por qué ahora que lo entendía no ayuda a Tae-hoon a encontrarla, porque era el momento de dejarlo vivir su vida. Por otro lado, Tae-hoon estaba en el estacionamiento recordando lo que su abuelo le había contado, que Seo-eun desapareció después de llegar al aeropuerto de Nueva York, y desde entonces no sabía nada de ella. Con eso en mente, ya había decidido viajar allá para empezar a buscarla, porque lo único que le importaba era encontrarla, aunque su cuerpo le pedía descanso, pues ya empezaba a sentirse mal, pero ni eso lo detuvo. Para empeorar las cosas, aparecía Hugh, listo para burlarse de él. Al ver que Tae-hoon no reaccionaba a sus provocaciones, lo tomó de la camisa y notándolo débil, decidió golpearlo como venganza por todo lo que le ha hecho, incluso restregándole en la cara el abandono de Seo-eun, convencido de que no responderá hasta que recibió un buen golpe que lo dejó en su sitio. Hugh enloqueció y empezó a gritar, pero Tae-hoon solo estaba descargando toda su frustración con él, porque había aparecido en el peor momento. Horas después, Tae-hoon despertó en una habitación de hospital con su tía a su lado. Ella le explicó que lo habían encontrado inconsciente en el estacionamiento. Él apenas recordaba el enfrentamiento con Hugh y nada más, pero tampoco le importaba, porque ahora solo tenía una prioridad: encontrar a Seo-eun, pues era la única persona que había llenado el vacío en su corazón. Y aprovechando que su tía estaba ahí, decidió enfrentarla, acusándola directamente de haber sido ella quien lo separó hace 20 años. Seong-hwa, sin poder seguir
evitando la verdad, finalmente lo admitió. Le confesó que en aquel entonces hizo todo lo posible por alejar a Soeun, que la niña había llorado, se resistió, incluso suplicó quedarse, hasta que, derrotada, le entregó un pequeño juguete que ella misma había reparado para que se lo diera a él, pero nunca lo hizo. Lo ocultó creyendo que actuaba por su bien y ahora cargaba con ese arrepentimiento. Sin embargo, Tae-hong no estaba dispuesto a perdonarla tan fácilmente. Le dejaba claro que solo lo haría cuando encuentre a Soeun. A la mañana siguiente, aunque Tae-hong se había recuperado, seguía estresado y frustrado, no solo por la carga de trabajo en la oficina, sino por lo único que realmente le importaba, saber dónde está Soeun. Pero sabía que en donde esté, seguirá brillando como siempre, porque aunque parece frágil, es alguien fuerte. Incluso pensaba que algún día ella podrá encontrar a alguien que la ame como lo merece. Pero de solo imaginarlo, algo dentro de él se rompía, porque no soporta la idea de que otro ocupe su lugar. De pronto, Eun-pyo entró a la oficina porque necesitaba hablar sobre la presentación que debía hacer con Soeun. Pero Tae-hong le aclaraba que hoy no está en condiciones de pensar en el trabajo. Al verlo así, Eun-pyo decidió decirle algo que había guardado, que Soeun, en sus últimas palabras, había mencionado que esperaba que todos vieran lo amable que es el director, que nunca antes se había sentido tan querida por alguien y que por eso era feliz, y que si él no lo dijo antes fue por precaución, pero de algo estaba seguro. Soeun lo quería y muchísimo. Después de eso, se retiró y Tae-hong, con los ojos llenos de lagrimitas, salió de la oficina. La señora Song, al verlo, se preocupó, pero él ya no podía pensar en nada más, solo en encontrar a Soeun. Mientras tanto, en California, Soeun se encontraba nada más y nada menos que con Jeonji, su ex enemiga y ahora su única salvación, a quien recurrió porque no tenía nadie más en ese lugar, y como Jeonji estaba estudiando en Estados Unidos, era la única que podía confiar en ese momento. Soeun notaba lo mucho que había cambiado, y cuando Jeonji le preguntó por qué la había buscado, ella le explicó que no quería que las personas en las que más confiaba la encontraran, así que no tenía opción. Además, después de salir de Nueva York, la primera persona a la que llamó fue a ella, recordando que la última vez le dijo que no se rindiera. También le contó lo que el abuelo de Tae-hong le había propuesto, pero que lo rechazó porque no quería depender de él, sino cortar todo vínculo con el grupo K y desaparecer por su cuenta. Jeonji le señaló que eso no significaba cortar lazos con Tae-hong, pero Soeun estaba segura de que ella no le dirá dónde está. En ese momento, Jeonji recordó a su amiga Hana y cómo no pudo ayudarla. Así que esta vez decidió no fallar y apoyarla en todo lo que necesite. Minutos después, ya en una cafetería, Soeun le contó todo a detalle. Jeonji estaba furiosa, no podía creer lo que ese viejo le había hecho. Incluso llegó a decirle que podría presentarle a alguien mejor que Tae-hong, pero para Soeun eso no era posible. Horas después, Jeonji llevó a Soeun a su casa, y de alguna forma ella no podía evitar sentir que Jeonji se parecía un poco al director, como un pequeño diablito que la mantenía a raya, y por más que intentaba no pensar en Tae-hong, era imposible. Esa noche, mientras Jeonji hacía tareas de la universidad, le sugirió que si estaba aburrida podía ir al campus a revisar la biblioteca, y Soeun pensó que tal vez ya era momento de intentar olvidarlo todo y empezar de nuevo, aunque en el fondo sabía que eso no va a ser tan fácil. Mientras tanto, Tae-hong había viajado a Filipinas con la esperanza de encontrarla, convencido de que ella irá tras las pistas sobre su padre. Incluso había renunciado a su puesto para ir tras ella sin dudar, guiándose por la única pista que tenía, la posible conexión con ese país. Pero al llegar, no encontró nada, lo que aumentó aún más su frustración y dolor. Sin embargo, justo cuando parecía no haber salida, recibió nueva información sobre su posible paradero, y sin perder un segundo, decidió viajar a Estados Unidos. Por otro lado, Soeun, en agradecimiento por la hospitalidad de Jeonji, decidió prepararle una rica cena, y aunque Jeonji estaba feliz, también quiso ayudarla a salir adelante, así que le preguntó si no le gustaría trabajar o estudiar. Por eso le prestó su credencial y le envió a la biblioteca de la universidad. Soeun iba distraída cuando chocó con alguien, y por reflejo lo llamó director, pero al darse cuenta de que no era Tae-hong, se sonrojó y salió corriendo, dejando a ese chico completamente flechado con ella, mientras ella se sentía avergonzada porque ya veía a Tae-hong hasta en la sopa.
cada peluche, en cada rosa estás allí. Aún así, aunque pensó en rendirse, recordó las palabras de Jeonji y decidió seguir adelante. Horas después, en la biblioteca, Soeun estaba concentrada trabajando en un proyecto de robótica que podría ayudarla a salir adelante, y al encontrar un libro sobre fundamentos de semiconductores se emocionó, pero en ese momento apareció el chico con el que se había chocado antes. Ella se quedó sin palabras y fue él quien tomó la iniciativa, preguntándole si era de Corea, pues notó su escritura y el dibujo que había hecho. Luego se presentó como Won Hee-wook, alguien que trabaja en una empresa emergente de robots inteligentes y que estaba muy interesado en lo que ella había dibujado. Pero Soeun, desconfiada, decidió irse, sin darse cuenta que había perdido su tarjeta de acceso y ahora no podía salir. Justo cuando pensaba que estaba en problemas, apareció Hee-wook para ayudarla, dejando a Soeun sorprendida, porque no entendía por qué alguien que apenas la conoce está dispuesto a ayudarla de esa manera. Un poco después, ya en casa, Soeun le contó a Jeonji sobre Hee-wook, que tiene 29 años y trabaja en una empresa de robótica, y Jeonji, que ya lo conocía, sabe que viene de una familia influyente que había fundado su propia empresa tecnológica, Outright. Así que no dudó en decirle que es una gran oportunidad para que empiece a abrirse camino, porque no tiene nada de malo acercarse a él y formar una amistad. Pero Soeun no se sentía cómoda, en parte porque el chico le recordaba demasiado a Taejoon, lo que solo complica más sus emociones, algo que a Jeonji la frustraba, porque sentía que Taejoon seguía metido en su cabeza hasta en lo más mínimo. Pasó una semana desde que Jeonji le recomendó en la empresa de Hee-wook y finalmente la llamaron para que visite el lugar y la entrevisten. Hee-wook se encargó personalmente de mostrarle todo y luego la invitó a almorzar, pero Jeonji con toda la intención se excusó diciendo que tenía cosas pendientes y los dejó solos, pues no quería ser ese mal tercio. Pero Soeun estaba muy incómoda, pero intentaba mantener la compostura y mostrar su mejor sonrisa frente a él. Minutos después, ya en el auto de Hee-wook, Soeun estaba molesta porque Jeonji la había dejado en un aprieto sin cumplir su promesa de quedarse con ella. En ese momento, Hee-wook recibió una llamada de su hermana menor, quien al escuchar la voz de una mujer asumió que su hermanito está en una cita, y sin darle opción, terminó invitándolos a su casa para comer tteokbokki. ¿Qué es tteokbokki? Ni idea. Hee-wook ante esto estaba sorprendido por la rapidez de su hermana, quien luego se disculpó con Soeun por la situación, pero aún así la llevó. Ya en esa casa, Soeun terminó compartiendo con ellos en un ambiente cálido y familiar, algo que no tardó en notar, viendo lo unida y armoniosa que era esa familia. Sin embargo, como siempre, su mente la traicionó y volvió a ver a Taejoon, imaginando cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si su padre no hubiese destruido todo. Ese pensamiento la golpeó fuerte, que sin darse cuenta, terminó rompiendo en llanto frente a Hee-wook y su familia. Un poco más tarde, Soeun le contó a Jeonji todo lo que había pasado y cómo, a pesar de intentar seguir adelante, no podía dejar de pensar en Taejoon, sobre todo después de ver lo feliz que era la familia de Hee-wook. Así que Jeonji, queriendo sacarla de ese estado, decidió proponerle un viaje a Las Vegas para despejar su mente y quemar todas las preocupaciones que tiene. Incluso mencionaron ir al cañón Bryce, y Soeun rápidamente recordó la promesa que le hizo Taejoon de llevarla a ese lugar, removiendo otra vez todas sus preocupaciones y volviendo a su mente Taejoon. Mientras tanto, Taejoon ya estaba en el cañón Bryce, bebiendo con la gente del lugar y contando sus penas. Llevaba una semana ahí, esperando, convencido de que en cualquier momento Soeun va a aparecer, porque sabía que, por más que intentara olvidarlo, ella no podrá hacerlo tan fácilmente. Taejoon había dejado todo atrás, su orgullo, su trabajo y su vida entera, con tal de encontrar a Soeun. Incluso compartió su historia con los habitantes del lugar para que, si alguno llegaba a verla, le avisara de inmediato. Había seguido varias pistas y recorrido casi todos los lugares posibles hasta que empezó a darse cuenta de que tal vez el único sitio al que ella pudo ir era California, especialmente la calle coreana. Recordaba que Jeonji estaba por ahí, así que no perdió el tiempo y la llamó
llamó para preguntarle si sabía algo de Soeun, pero Jeonji, cumpliendo su promesa sin dudar, le dijo que no había tenido contacto con Soeun, aunque si sabía algo, lo va a llamar. Sin embargo, Taejoon no es ingenuo. Notó que algo no cuadraba en esa respuesta y decidió personalmente ir a investigar, teniendo claro que su próximo destino será San Francisco. Por otro lado, en Las Vegas, Soeun ya estaba lista para su primera aventura, aunque no era exactamente lo que Jeonji tenía en mente, porque en lugar de divertirse, ella decidió ir al Cañón Bryce y al llegar se unió a un grupo de turistas, entrando a una tienda cercana donde el encargado la reconoció de inmediato como la mujer de la que hablaba aquel hombre guapo, algo que lo dejó sorprendidísimo y emocionado a la vez. Por otro lado, Taejoon llevaba un día entero conduciendo, hasta que finalmente llegó a Los Ángeles buscando a Soeun, pero no encontró ningún rastro. Estaba a punto de rendirse cuando recibió una llamada diciendo que habían encontrado a su novia. Al principio pensó que era una falsa alarma, porque ya le habían dado pistas antes que no lo llevaron a nada, pero esta vez fue diferente. El hombre, un tal Clark, no solo lo llamó, también le envió una foto, y al verla Taejoon lo supo al instante. Por fin había encontrado a su escurridiza Soeun. Por otro lado, Soeun había alquilado una habitación para descansar antes de iniciar su caminata hacia el Cañón Bryce, pero no podía dormir. Tenía miedo incluso de cerrar los ojos, hasta que recibió un mensaje de Hee-wook que logró calmarlo un poco. Finalmente se quedó dormida y ya en la madrugada comenzó su viaje. El clima era frío, pero no estaba sola. Iba acompañada de una pareja de turistas que también se dirigían al cañón. Durante el camino les contó su historia, cómo había terminado con su novio en Corea, lo que los conmovió, aunque también compartían la emoción por la vista que estaban a punto de presenciar. Soeun no podía dejar de pensar en Taejoon y tras una larga caminata, finalmente llegaron al Cañón Bryce, donde el paisaje la dejó sin aliento. Los rayos del sol iluminaban la tierra creando una vista espectacular, pero en medio de esa belleza, la melancolía la invadió al imaginarse ahí junto a él, aunque en el fondo sabía que ese viaje lo estaba haciendo por ambos. Mientras la pareja intentaba animarla, de pronto vio a alguien acercarse y su corazón se detuvo, pues era su Taejoon. Soeun quedó en shock. Rápidamente le dijo a los turistas que su exnovio estaba ahí buscándola y que no quería ser encontrada. La pareja reaccionó de inmediato y la ayudó a ocultarse para sacarla de ahí, pero ya era demasiado tarde porque Taejoon ya la había visto con sus propios ojotes. La pareja de turistas la llevó a su auto hasta un hotel en Las Vegas. Estaban apenados por todo lo que había pasado y esperaban que al menos pudiera seguir disfrutando de su viaje. Pero Soeun no podía sacarse de la cabeza la mirada de Taejoon. Esa tristeza que la había perseguido incluso hasta ahí. Y entendía que su miedo no era hacia él, sino hacia sí misma. Porque si se acerca, sabía que no es capaz de dejarlo ir. Y por eso había huido. Pero ahora todo se estaba desmoronando. Porque él ya sabía que ella está ahí. Al entrar, Jeonji ya la estaba esperando para escuchar todo, pero Soeun solo dijo que había sido un buen día, y entonces Jeonji decidió que era momento de cumplir su promesa e irse de compras, aunque sus estilos eran completamente distintos, una más sencilla y la otra más reservada. Aún así logró convencerla de ponerse un vestido informal que le quedaba perfecto, porque después se irán de fiesta. Más tarde, en un club nocturno, Jeonji estaba en su ambiente, riendo y bebiendo con sus amigos, mientras que Soeun, aunque intentaba acompañarla, no se sentía cómoda. Ese lugar no era para ella, así que al final decidió marcharse sola, dejándole ahí para que ella siguiera disfrutando. Al llegar a su habitación, Soeun no podía dejar de pensar en Taejoon. Sabía que tarde o temprano la va a encontrar, y fue como si lo hubiese llamado con la mente, porque antes de que pudiera abrir la puerta, él ya estaba detrás de ella, pidiéndole que dejara de jugar al gato y al ratón. Soeun estuvo a punto de colapsar. Su peor miedo estaba frente a ella. Intentó alejarlo de todas las formas posibles. Le pidió que se fuera, que la dejara en paz. Pero Taejoon no es alguien que se rinde tan fácilmente. Incluso parecía sorprendentemente tranquilo, hasta que se fijó en su cambio de look. Mientras, se sentaba en la cama con una tristeza que ella no podía ignorar, admitiendo que había sido un loco por buscarla por todo el mundo, y confesándole que ya sabía lo de su abuelo. Pero Soeun, desesperada, intentó herir
destruirlo diciendo que todo lo que hizo fue por venganza, que nunca lo amó, que solo quiso destruirlo a él y a su familia. Pero Tae-hoon no le creyó, porque conoce su corazón. Y aunque ella insistiera en rechazarlo, eso no cambiaba lo que él sentía por ella. Seo-eun sabía que necesitaba decir algo que realmente lo alejara, pero él seguía firme, preguntándole si lo había extrañado, mientras su cercanía solo la desestabilizaba más, hasta que, superada, lo golpeó y le gritó que se fuera, sin saber cómo apartarlo, porque a pesar de todo su esfuerzo, él la había encontrado. Y mientras las lágrimas empezaban a salir, vio que él también estaba al borde. Pero de pronto, Tae-hoon soltó una risa suave al verla, haciéndola enfurecer. Lo golpeaba con una almohada, aunque a él no le importaba. Estaba demasiado feliz de haberla encontrado, después de tanto miedo de no volver a verla, aunque también notó lo delgada que estaba. Y cuando le ofreció comer, ella aceptó, porque sabía que no se va a rendir, ni siquiera a la fuerza. El ambiente, que empezó tenso, poco a poco se volvió cercano, más íntimo, y Tae-hoon ya estaba convencido que no la dejará ir otra vez, hasta que Seo-eun volvió a levantar la voz, diciéndole que si se quedaba con él, nunca tendrá una vida normal. Pero Tae-hoon, sin dudar, le respondió que se adaptará a su mundo si es necesario, que lo único que le importa es no perderla. Incluso le confesaba que había dejado su puesto como director. Y justo en ese momento aparecía Jeonji, quedándose paralizada al verlos juntos. Mientras tanto, Seo-eun intentaba mantener la calma, aunque en el fondo sabía que su director no va a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, Seo-eun amaneció con una fiebre muy alta. Pensó que por fin podría descansar, pero no contaba con que Tae-hoon aparecería de nuevo. La tomó en brazos sin pensarlo y decidió llevarla al hospital, mientras ella, desesperada, le pedía ayuda a Jeonji, porque sabía lo intenso que podía ser. Así que Jeonji intervino y le pidió a Tae-hoon que saliera un momento, al menos para que Seo-eun pudiera calmarse antes de sacarla de ahí. Minutos después, Seo-eun ya estaba siendo atendida en el hospital. Esa noche tendría que quedarse en observación, y como era de esperarse, Tae-hoon no se iba a separar de ella ni un solo segundito. Estaba decidido a cuidarla incluso si tenía que acompañarla a cada paso. Le expresó lo preocupado que había estado, y aunque Seo-eun se sentía culpable por haberlo hecho sufrir, sabía que no podía retroceder. Debía mantenerse firme y alejarlo. Pero Tae-hoon, sin rendirse, le contó todo lo que tuvo que hacer para encontrarla, recordándole que cuando eran niños y la separaron de él, no tuvo un solo día de paz, que no podía ser feliz sin ella, que siempre pensó que estaría en algún lugar asustada esperando que alguien la encontrara, y que lamentaba no haber estado ahí para protegerla. Pero esta vez será diferente, porque había movido cielo y tierra para llegar hasta ella, y estaba dispuesto a soportarlo todo, incluso su rechazo, con tal de no perderla otra vez. Sin embargo, Seo-eun intentó usar su última carta, mencionando a su padre, diciendo que debía ir a Filipinas a encargarse de sus cosas, y además él tenía responsabilidades en Corea. Pero Tae-hoon le aclaraba que no piensa regresar sin ella. Incluso le recordó aquella historia de Lopa que le gustaba cuando era niña, porque ese niño siempre ha sido él. Seo-eun se quedó impactada, entendiendo que ese pequeño que perdió a sus padres por culpa del suyo estaba ahora frente a ella, y que desde el inicio sus destinos estuvieron unidos. Aún así quiso saber por qué la eligió a ella entre tantas personas, y Tae-hoon le dio la única respuesta que importaba, porque ella es a quien más amaba, y esta vez no piensa soltarla. La seguirá a donde vaya, como un perrito fiel, porque la había extrañado demasiado. Al día siguiente, Seo-eun ya fue dada de alta del hospital. Jeonji, aunque estaba feliz de verla recuperada, ahora quería saber qué van a hacer con ese gato intruso, porque estaba segura de que no se va a quedar quieto y que la iba a seguir a donde sea. Así que debían cambiar de estrategia. Pero Seo-eun sabía que eso va a ser inútil, porque él está dispuesto a encajar en su mundo si es necesario. Así que ya se dio por vencida. Así que le pidió que regrese a Corea y que ella no se va a escapar. Pero Tae-hoon le dejó clarísimo que no regresa sin ella. Entonces Seo-eun intentó otra opción, diciéndole que podían seguir hablando cuando él esté en Corea y ella en Estados Unidos, aunque en el fondo sabía que el abuelo se había equivocado al pensar que podía controlarlo, porque Tae-hoon es alguien que no se deja manipular. Aún así pensaba que con el tiempo y la distancia tal vez él podría olvidarla poco a poco.
poco, pero de pronto Tae-hoon soltó una bomba nuclear, diciendo que se casará con ella. Y en ese momento Soyeon se quedó en shock, mientras Jeonji detrás no podía ocultar lo emocionada que estaba con tremendo bombazo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de San Francisco, Hee-wook esperaba a Soeun junto a Ji-seon, quien estaba muy entusiasmada por verla, pero se sorprendió cuando Soeun bajó acompañada de un chico. Ji-seon no tardó en decir que acababa de ser rechazada en público, mientras Tae-hoon, al notar al chico frente a él, se puso en modo tóxico y marcó territorio de inmediato, presentándose como el novio de Soeun. Ella, avergonzada, quería darle con el periódico para que se comporte, y Hee-wook le decía a Soeun que estaba ahí para recogerla y llevarla en su auto, pero como está acompañada no podía dejar atrás a su jefecito tóxico, así que no le quedó más remedio que llevarlo también, aunque le molestaba lo descarado que es. En eso, Ji-seon metía más leña al fuego, comparándolos a ambos, diciendo que Tae-hoon es mucho más poderoso, y como buena curiosa quería saber si Soeun va a regresar a Corea con él, pero Soeun no iba a permitir que ese jefecito tome decisiones por ella, así que dejó claro que él regresará a su trabajo y que ella se va a quedar a trabajar en la empresa a la que había aplicado. Hee-wook le confirmaba que su entrevista fue un éxito, emocionando mucho a Soeun, mientras que él aprovechaba para presumir su empresa y los beneficios que tendría. Y desde atrás, Jeonji observaba todo, dándose cuenta que esos dos ya estaban en guerra, ambos como una olla de presión a punto de explotar, una bomba de tiempo, y la que iba a salir perjudicada claramente es Soeun. Al llegar a casa de Jeonji, ella tuvo que irse a la universidad y dejó a Tae-hoon y a Soeun solos. Él le decía que claramente vio que Hee-wook tiene motivos ocultos y que parecía no saber diferenciar el trabajo de lo personal, aunque era el burro hablando de orejas porque él también había hecho eso con ella. Pero al final Tae-hoon le dijo que ya entiende, ella no va a regresar a Corea con él, pero que al menos le permita llevarla a Filipinas a buscar las cosas de su padre. Y eso volvió a dejar vulnerable a Soeun, porque desde que lo vio, había vuelto a caer en su trampa. Quería alejarse porque sentía que él es demasiado bueno para ella. Tae-hoon notó lo cabizbaja que estaba y trató de alivianar su carga con una broma, diciéndole que tendrá que acostumbrarse a su estilo de vida, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso si eso significa dejar la vida pronto. Soeun sonreía y al mismo tiempo sentía ganas de abrazarlo, pero en ese momento Tae-hoon se dio cuenta de que ella estaba temblando, como si en el fondo le estuviera dando permiso para acercarse, para demostrarle cuánto la ama. Soeun, mientras tanto, no quería caer en la tentación, porque sabía que si se rinde ante sus caricias ya no hay vuelta atrás, y todo lo que había hecho para alejarlo sería en vano. Tanto sufrimiento para nada. Tae-hoon, al verla apartando, decidió jugar con su curiosidad y le preguntaba si acaso no quiere saber cómo están las cosas en Corea, en el trabajo. Y aunque Soeun sí tenía curiosidad, intentaba hacérsela difícil, hasta que Tae-hoon dio en el clavo al mencionar que Hyuk lo había golpeado. Y ahí sí activó por completo su curiosidad, porque ahora necesitaba saber qué había pasado. Un poco más tarde, Soeun le preguntaba a Jeonji sobre un hotel cercano, porque ya había quedado en verse con Tae-hoon. Lo primero que quería decirle era que irá con él a Filipinas, pero que en cuanto a la entrevista pendiente, regresaría para hacerla pase lo que pase, porque es algo que quiere lograr por sí misma. Tae-hoon aceptó sin oponerse, pero le extendió una hoja en blanco y le pidió que escriba lo que quisiera y luego lo use, porque estaba dispuesto a firmar lo que sea con tal de apoyarlo en sus sueños. Soeun, aunque dudaba, empezó a escribir y le preguntó cuáles eran las condiciones, pero Tae-hoon solo le pidió una cosa: que no se rinda con él, porque eso es lo único que él necesita. Por otro lado, en las oficinas del Grupo K, el presidente de servicios, Gap-soo, le informaba al villano Son-deuk que Soeun había trabajado en la misma empresa que Tae-hoon y que luego el presidente Jae-fil habló con ella y poco después renunció, y que más tarde Tae-hoon también había dejado su puesto. Al escuchar esto, Son-deuk quiso saber el nombre de esa empleada, porque ya había identificado el punto débil de ambos, y como su objetivo es eliminar cualquier amenaza en su camino, Tae-hoon se había convertido en el más grande para poder ascender al trono. Por eso le ordenaba a Gap-soo que investigue todo lo relacionado con Soeun, ya que está dispuesto a usar cualquier recurso con tal de destruir a Tae-hoon. Tiempo después llegó el día de la entrevista para entrar a la empresa,
otra igual. Tae-hoon, con la excusa de querer pasar el mayor tiempo posible con So-eun antes de que empiece una relación a distancia, la acompañó, y aunque a veces le molestaba lo meloso que era, al final lo aceptaba, porque sabía que cuando él regrese a Corea será más fácil alejarse. Pero de pronto Tae-hoon le preguntaba ¿por qué aún no le ha entregado aquella hoja? Y So-eun no se atrevía a escribir nada aún, porque en el fondo sabía que muy pronto ellos dos se van a separar. Finalmente llegaron a la empresa. Hee-wook saludaba feliz a So-eun, mientras que el ex jefecito le daba un saludo frío. Iris, So-eun entró a su entrevista y esos dos galanes le hacían barra para que todo salga bien. Tae-hoon y Hee-wook parecían dos volcanes a punto de entrar en erupción. Hee-wook trataba de hacer sentir a Tae-hoon que él es mucho más cercano a So-eun, incluso mencionando el dibujo que ella había hecho. Pero Tae-hoon le arrancó el celular para verlo, y aunque no le sorprendió porque sabía lo inteligente que es su mujer, Hee-wook insistía que su llegada a Estados Unidos había sido una coincidencia hermosa. Y Tae-hoon, bien tóxico, terminó borrando la foto para que no vuelva a hablar de su So-eun. Un poco después, So-eun regresaba donde estaban sus dos galanes rivales. Estaba feliz porque la entrevista fue un éxito y además estuvo divertida. Tae-hoon, al escuchar esto, sintió un déjà vu porque sabía que podía competir con otro hombre por su amor, pero no con la robótica ni la mecánica. Hee-wook ya tenía la respuesta y le dijo que había pasado la siguiente fase y que podía empezar a trabajar cuando quisiera. Pero Tae-hoon intervino diciendo que sería difícil en este momento porque viajarán a Filipinas. So-eun se disculpaba con Hee-wook intentando explicar su situación, mientras que Tae-hoon a cada rato metía el pico. Pero se quedó calladito cuando So-eun le lanzó una mirada asesina. Hee-wook aprovechó eso para meter más leña al fuego, tanto que Tae-hoon, con lo loco que es, ya parecía capaz de comprar toda la empresa con tal de alejar a esa mosca de su pastel. Por otro lado, Sundeok ya había recibido información sobre So-eun y sobre quiénes son sus padres. Este cuervo malvado se preocupó al saber que el padre de So-eun se había entregado por un crimen que no cometió, pero luego él mismo lo había amenazado para que no regresara a Corea a ver a su hija. Y ahora Tae-hoon está con So-eun. Sabía que tarde o temprano todo iba a salir a la luz y eso no le conviene, así que decidió unirse con el grillo de Hyuk para desaparecer a Tae-hoon y ese animal rastrero. Antes de aceptar la propuesta de esa cucaracha, puso una condición: que le permita eliminar a Tae-hoon con sus propias manos. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!